Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Apuestas System. Hoy vamos a analizar, comparar y averiguar si en la página web de FootyStats merece la pena pagar el premium que nos ofrece. Bien, pues para ello vamos a hacer una comparación con dos cuentas. La primera, la de la izquierda, que es una cuenta totalmente gratuita, no hace falta ni siquiera registrarse. Con poner footystats.org en el navegador ya os va a llevar a la página principal. Y por otro lado, pues tenemos mi cuenta personal en donde pues se pagan 25 euros al mes, en donde tenemos una variedad muy grande de datos y estadísticas totalmente ilimitadas. Para ello vamos a hacer una comparación con un análisis de un equipo en el que vamos a ir viendo toda la parte gratuita y luego por otro lado pues toda la parte premium. Y para ello pues vamos a poner un ejemplo del mismo equipo. En este caso va a ser el Villarreal, que se enfrenta el viernes contra el Getafe. Entonces vamos a poner Villarreal en la cuenta gratis y Villarreal en la cuenta premium. Bien, pues de primeras parece que no hay ningún tipo de restricción ni nada que nos limite, pero vamos a ir filtrando poquito a poco todos estos apartados para hacer pues una comparativa. Vamos a empezar por el apartado de goles, en el que si habéis visto algún vídeo de este canal, sabréis que en este caso no hay ningún tipo de restricción. Tanto en la cuenta gratuita como la premium podemos acceder a todos los datos. No vemos ningún candado por ningún lado. Vamos con el siguiente apartado, que sería el de corners. En este caso sí que nos aparecen restricciones. En la cuenta gratuita no vamos a poder acceder a ningún dato, pero sin embargo en la cuenta premium sí. No parecen muchos, pero son de gran importancia, sobre todo para sistemas de corners. En este caso el primer bloque pues nos aparece la media de corners por partido y el over de 6,5 así hasta el 14,5 y con porcentaje. También se puede filtrar por primera segunda parte, dependiendo si queremos ver, pues por ejemplo, la media de corners de la primera parte o la media de corners de la segunda parte. Pero si vamos más abajo, nos aparecen los team corners, es decir, todo relacionado con el equipo, en este caso el Villarreal. Aquí no podemos acceder nada y aquí nos aparece, por ejemplo, los corners que sacan al Villarreal. En este caso, por ejemplo, en casa suele sacar una media de 6 corners y nos aparece también por porcentajes. Por ejemplo, el 4 corners o más suele tener un 83% de probabilidad en casa. Y lo mismo pues en primera y segunda parte, que también podemos filtrar. Y nos aparece este apartado de aquí, que si le damos es lo contrario, es decir, los corners que le sacan en contra al Villarreal, es decir, los que les hacen. Nos aparece, por ejemplo, que al Villarreal en casa, aunque suele ser un equipo que saca 4 corners, también suele recibir un 83% de las veces 3 o más corners. Y son datos pues muy interesantes para saber al final en un sistema de corners si queremos ver pues los corners totales que se van a sacar en el partido o simplemente pues corners de un equipo y corners de otro equipo. Y esto sería pues el segundo filtro, el segundo apartado de corners. Bien, vamos al tercer apartado, el de tarjetas, y aquí tampoco podemos acceder a ningún dato en la cuenta gratuita. Sin embargo, en la Premium sí, y pues nos aparece, por ejemplo, la media de tarjetas por partido y un over desde el 0,5 hasta el 7,5. También nos aparece pues el total de tarjetas que se han sacado, por ejemplo, cuando el Villarreal ha jugado en casa, pues 62 tarjetas en 12 partidos. También tenemos aquí el filtro de primera o segunda parte y nos aparece, pues por ejemplo, la media de tarjetas en la primera parte y la media de tarjetas en la segunda parte. Esto siempre contando los dos equipos, tanto el Villarreal contra el que se enfrente. Y si luego vamos más para abajo, nos aparecen los team cards, es decir, aquí ya es relacionado con el Villarreal. En este caso serían las tarjetas que le sacan a ese equipo, al Villarreal, una media de ellas. Por ejemplo, en casa, pues le suelen sacar 2,67 tarjetas y tenemos un over desde el 0,5 hasta el 5,5. En este caso, pues una alta probabilidad sería que al Villarreal en casa le suelen sacar 2 tarjetas o más. Tiene un 83% de probabilidad. Y sin embargo, como visitante, sí que tiene un 83% de probabilidad que le saquen 3 tarjetas o más. Y si vamos para abajo, también tenemos filtros en base a primera o segunda parte. Tenemos aquí la media de tarjetas que le sacan al Villarreal
en la primera parte, que no llega ni a una, sin embargo como visitante sí, y luego pues tenemos la media de tarjetas en la segunda parte, que aquí obviamente ya la supera porque el partido pues ya está mucho más rodado y como visitante pues también lo supera bastante, le suelen sacar 2 tarjetas. Tenemos también aquí el over 0,5 para la primera parte y el over 0,5 para la segunda parte. Por ejemplo, el Villarreal en la segunda parte como local, de momento siempre le han sacado una tarjeta. Y luego podemos ver lo contrario, es decir, contra el equipo al que se enfrenta. Y nos aparecen pues los mismos datos, media de las tarjetas por partido, tenemos el over de 0,5 a 5,5 y lo mismo para primera o segunda parte. Por lo tanto, son datos muy interesantes para un sistema de tarjetas, que puede ser tanto para algo que sucede durante todo el partido, como si buscamos tarjetas en la primera o en la segunda parte. Siguiendo con los apartados, tenemos el de half, que nos va a aparecer exactamente lo mismo relacionado con las primeras y segundas partes. Tenemos acceso en la cuenta gratuita, pero no vamos a tener acceso en el de jugadores a distintos cuadros. Aquí tenemos 4 cuadros, que es el de máximos goleadores, asistentes, más apariciones y tarjetas, pero sin embargo aquí si bajamos tenemos distintas tablas que pues son datos bastante sencillos y simples para tener pues una vista sencilla de distintos apartados. En este caso sería, por ejemplo, goles en general, goles a favor, goles en contra, la media de los goles. Aquí tenemos el over para distintos filtros, over de 2,5, de 3,5, de 1,5, por ejemplo, pero en la primera parte. Y aquí pues BTTS son ambos marcan, ¿sí? Por ejemplo, el Villarreal se coloca como primero, que normalmente tiene un 79% de probabilidad de que ambos equipos marquen. Si seguimos bajando, esta tabla relacionada con corners, y tenemos pues aquí si se suelen sacar 9 corners o más, 10 corners o más, etcétera, y la media de los corners en general. Por ejemplo, el Celta de Vigo pues suele tener un 83% de probabilidad de que se hagan 9 corners o más. Esto de forma muy general. Y luego por último pues tenemos aquí las tarjetas. En este caso pues el Rayo Vallecano y el Barcelona en todos sus partidos se han sacado 3 tarjetas o más. Y pues así tenemos hasta 3,5, 4,5 y la media de tarjetas pues sumando todos los partidos y haciendo pues una media. Y ahora si nos vamos más para arriba y si nos vamos pues a los apartados de arriba, tampoco hay mucha diferencia en general del premium al gratuito. Aquí vamos a ver que en el gratuito nos aparece lo mismo y lo único que diferencia del premium es que nos van a aparecer otra vez pues las tablas que he comentado antes, la de goles, la de corners, y sin embargo aquí pues simplemente se queda en la clasificación general de la liga. Si vamos para arriba otra vez, en el apartado de tablas pues nos aparece exactamente lo mismo y se vuelven a repetir las mismas tablas que acabo de comentar. Y en el apartado de club, información y descargas, pues información relacionada con el club y CSVs para descargar para hacer sistemas, por ejemplo, que esto pues es muy interesante, en el que queremos coger información de todo lo relacionado con el Villarreal y la liga. Pues simplemente descargamos aquí y así pues podemos recoger la información que queramos y probar pues distintos sistemas. Es algo mucho más complejo y que lleva más tiempo, pero no tenemos que recoger la información manualmente. Por ejemplo, si queremos recoger toda la información del Villarreal, todos los corners que ha hecho a lo largo de la temporada 2022-2023, pues simplemente con un clic ya tenemos todos los datos y no hace falta ir partido a partido a seleccionarlos, porque al final tantos partidos que tenemos que ir manualmente, incluso podemos fallar y equivocarnos. Y de esta forma pues es mucho más sencilla. Y luego por último, y en este apartado sí que me voy a parar porque FootyStats nos ofrece mucha información en este panel que se ve de forma pues muy visual. En este caso vamos a empezar por la cuenta gratuita, en el que podemos filtrar por local visitante o si nos da igual, goles, corners y tarjetas, y aquí pues dependiendo en este caso el Villarreal pues que juega 3 competiciones.
Corners y tarjetas tan solo se puede ver en el apartado Premium. En la cuenta gratuita no podemos verlo, pero bueno, vamos a ver el apartado de goles en la cuenta gratuita. Vamos a filtrarlo por local y si movemos aquí, pues nos aparece una barra vertical. Entonces vamos a dejarlo por aquí, por ejemplo, por el minuto 18 o 17. Vemos que la barra la hemos dejado en el minuto 17 y nos aparece el máximo de goles que se ha marcado después ha sido 5. En un partido, obviamente. El 12% de los goles suele ser antes y el 88% de los goles después del minuto 17. Todo esto relacionado con el minuto en el que hemos dejado la barra vertical. Y aquí nos aparece pues la media. La media de goles antes del minuto 17 es 0,4 y la media de goles después del minuto 17 pues es casi 3 goles. Y si vamos moviendo la barra, por ejemplo, la ponemos casi en el otro extremo, en el minuto 84, pues nos aparecen obviamente pues cosas distintas. Máximo de goles que se han marcado después del minuto 84, 2 goles. Aquí pues obviamente es lo contrario, el 85% de los goles ha sucedido antes del minuto 84. Y así pues todos estos datos. En este caso, por ejemplo, el Villarreal Getafe pues nos hace una media de los goles que suele ser 3,38. El mercado de ambos marcan que hay un 75% de probabilidad y el over de 2,5 que es un 71% de probabilidad de que haya 3 goles o más. Y ahora pues para ver el filtro de corners y tarjetas pues en la cuenta gratuita no vamos a poder y entonces nos vamos a tener que ir a la Premium. Le damos a corners, filtramos por local y aquí nos aparecen los colores pues como si fuese un semáforo. Verde significa que el Villarreal ha ganado a corners, rojo que ha perdido y amarillo que ha empatado. Volvemos a tener la barra vertical y la dejamos por ejemplo en el minuto 11. El máximo de corners que se ha sacado el minuto 11 en adelante, 14 corners. El 8% de los corners se ha sacado del minuto 0 al 11 y el 92% del 11 en adelante. Por ejemplo, del minuto 0 al 11 normalmente ni se saca un corner. Llega casi un corner, 0,85, pero hay muchos partidos que no. Y sin embargo, del minuto 11 en adelante, pues se suelen sacar 9,74 corners, es decir, casi 10. Y si ponemos la barra casi al final, nos va a salir cosas distintas, porque obviamente cuando está finalizando un partido y va un equipo ganando o perdiendo, se suelen sacar más corners. Por ejemplo, el máximo de corners ha sido 3 desde el minuto 81 hasta el final del encuentro. Y vemos aquí que, por ejemplo, los corners desde el minuto 81 suele ser que se sacan 1,67. Sin embargo, aquí en el minuto 10 veíamos que no llegaba ni a un corner. Aquí en este, por ejemplo, está en 0,95. Entonces está bien para saber pues si queremos hacer sistemas en base a mercados de qué pasa en el minuto de 0 a 10 o incluso qué pasa del minuto 80 hasta final de partido. Y ahora vamos con el último apartado que es el de tarjetas. Y una cosa que me olvidaba en el apartado de corners es que aquí nos aparece la media, que en este caso del Villarreal y Getafe nos da 9,92 y el mercado de over 9,5 corners, es decir, 10 corners o más, que en este caso pues hay una probabilidad del 50% de que haya esos corners. Y luego en cuanto a tarjetas, pues movemos otra vez la barra vertical, la dejamos aquí en el minuto 19 y nos aparece máximo de tarjetas después del minuto 19, 8 tarjetas. Probabilidades de, por ejemplo, el 92% de las tarjetas se ha sacado del minuto 19 para adelante. Y aquí, pues, por ejemplo, 5 tarjetas, casi, bueno, 4,5 vamos a poner, o más, se ha sacado del minuto 19 para adelante. Pero sin embargo, si vamos al final, como se suelen sacar en el fútbol tarjetas al final del todo, sobre todo segunda parte, final del partido, si filtramos y lo ponemos desde el minuto 81, vemos que aquí, por ejemplo, se suele sacar 1,5, es decir, una tarjeta después del minuto 81. E incluso hubo un partido en el que se sacaron 4 tarjetas después del minuto 81. Entonces, es interesante este panel, tanto de tarjetas como de corners, que si filtramos aquí
en el minuto 70 o 80 también nos va a aparecer que se hacen casi 2 corners, podemos hacer un sistema pues en base a corners desde el minuto 80 hasta el final del partido o tarjetas desde el minuto 80 hasta el final del partido. También depende, pues, como sabéis, de muchas variables. Habría que analizar todos los datos, toda la información y compararlo con la casa de apuestas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido esa comparación de la cuenta gratuita con la Premium. Os traeré más cosas de Footy Stats que todavía no hemos acabado, hay bastantes cosas que nos van a servir, pero de momento pues solo recomiendo Footy Stats si son sistemas que queréis hacer de corners y tarjetas. Si son mercados de goles, resultados o primera o segunda parte, con la cuenta gratuita os da de sobra. Así que nada, nos vemos en la próxima y un saludo. Chau, chau.